La cultura es un elemento de identidad, es un elemento de cohesión, es un elemento de prevención, es un elemento didáctico, entra en los espacios de educación y la potencia, pero tiene un elemento adicional a la cultura. México tiene el tercer catálogo patrimonial, cultural, más importante del mundo. La cultura también es economía, también es oportunidad, también es empleo. En México la cultura explica más o menos 3.3 del PIB, el turismo explica entre 8 y 9. Si juntamos turismo y cultura estamos hablando del 12. México tendría que tener un programa mucho más agresivo de infraestructura cultural. A mí me tocó ser canciller y a Juana me tocó ayudarle mucho en esa labor. Si nosotros revisamos las grandes obras de infraestructura cultural en México, casi todas datan de los 60 o de los 70. Probablemente la obra de infraestructura cultural más importante que hemos hecho en años recientes fue el rescate de la Ciudadela, por un lado, a lo mejor el de la Cineteca y el Barroco en Puebla. Eso quiere decir que esas grandes obras de infraestructura cultural han estado ausentes de nuestra política pública. Y la infraestructura cultural es importante porque previene, es importante porque genera espacios públicos, es importante porque recompone tejido social, es importante porque permite elementos didácticos que nos ayudan a fortalecer la educación, pero es importante porque generan empleo, generan inversión y generan crecimiento. Países que tienen un catálogo de patrimonio cultural muy inferior al nuestro, su cultura genera más o menos 1,5 puntos más del PIB que nosotros. Una buena política cultural implicaría, en términos de riqueza, generar en beneficio de México más o menos 200,000 millones de pesos adicionales al año. Eso implica infraestructura, eso implica conectividad, eso implica acceso, eso implica poner a disposición el acervo de manera electrónica y digital, eso implica incorporar los modelos educativos, eso implica potenciar la cultura como embajador. Pero una política cultural redunda en economía, en empleo, en inversión y en prosperidad, y el potencial de México con una buena política cultural es de más o menos 1,5% del PIB adicional.